Creed en sus profetas. Jueves 28 de agosto 2025, Números 17. Señal de la vara de Aarón. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada casa paterna de todos sus dirigentes de casas paternas. Escribe el nombre de cada uno en su vara, y en la vara que corresponde a Leví escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. Pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me encontraré con ustedes. Y sucederá que florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos sus dirigentes le dieron varas, una vara por cada dirigente de cada casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre sus varas. Luego Moisés puso las varas delante del Señor y el tabernáculo de reunión. Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echado botones, dado flores y producido almendras maduras. Entonces Moisés llevó de delante del Señor todas las varas a los hijos de Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. Entonces el Señor dijo a Moisés: Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así hará cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran. Moisés hizo como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí que perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acabaremos pereciendo todos? Patriarcas y Profetas, capítulo 25, el Éxodo. En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre, y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Partieron de Sucot y acamparon en Netam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de noche durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El salmista dice: Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Salmo 105:39, 1 Corintios 10, 1 y 2. El estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. Durante el día la nube dirigía su camino, o se extendía como una cortina sobre la hueste. Servía de protección contra el calcinante sol, y con su sombra y humedad daba grata frescura en el acalorado y sediento desierto. En la noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento y les aseguraba constantemente que la presencia divina estaba con ellos. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo escoltará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de llamas de fuego. Y sobre todo la gloria del Señor, como un dosel, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio escondedero contra la tempestad y el aguacero. Isaías 4, 5 y 6. Viajaron a través del lóbrego y árido desierto. Ya comenzaban a preguntarse a dónde los conduciría este viaje. Ya estaban cansados de aquella ajetreada ruta, y algunos comenzaron a sentir el temor de una persecución de parte de los egipcios. Pero la nube continuaba avanzando, y ellos la seguían. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviara en dirección a un desfiladero rocoso
para acampar junto al mar. Le reveló que el faraón los perseguiría, pero que Dios sería glorificado por su liberación. En Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros del faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. El pueblo deploró su locura de haber atribuido la muerte de los primogénitos al poder de Dios. Los grandes hombres, reponiéndose de sus temores, explicaron las plagas por causas naturales. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Era su amargo clamor. El faraón reunió sus fuerzas y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y capitanes y soldados de caballería e infantería. El rey mismo, rodeado por los principales hombres de su reino, encabezaba el ejército. Para obtener el favor de los dioses y asegurar así el éxito de su empresa, los sacerdotes también los acompañaban. El rey estaba decidido a intimidar a los israelitas mediante un gran despliegue de poder. Los egipcios temían que su forzada sumisión al Dios de Israel los expusiera a la burla de las otras naciones. Pero si ahora salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio y también el servicio de sus esclavos. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la venida de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía a las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo mostraba tan poca fe en Dios, a pesar de que repentinamente habían presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podía el pueblo culparlo de los peligros y las dificultades de su situación cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor, pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, Moisés se temió las consecuencias. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14, 13 y 14. No era cosa fácil mantener a las huestes de Israel en actitud de espera ante el Señor. Faltándoles disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto en manos de sus opresores, y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Habían seguido a la maravillosa columna de nube como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar, pero ahora se preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad, porque ¿no los había dirigido al lado equivocado de la montaña hacia un desfiladero insalvable? Así que, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre. Pero cuando se acercaban las huestes egipcias creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios no podían ver el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse, pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, llenando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los corazones de los israelitas. Moisés levantó su voz a Dios y el Señor le dijo: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco». El salmista, describiendo el cruce del mar por Israel, cantó: «En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón». Salmo 77, 19 y 20.